Hola, ¿qué tal? En este video les quiero mostrar un poquito porque me ha pasado últimamente que hay muchas dudas acerca de lo que es el mínimo como múltiplo. Esta es la primera vez que voy a grabar con una tableta digitalizadora, así que vamos a ver qué tal sale todo. Disculpo también, les pido disculpas por la voz, estoy un poco enfermo, pero creo que es necesario que cuando a uno como profesor le piden ayuda, tratar de hacerlo. Entonces, vamos a ver lo que es el mínimo como un múltiplo, ¿ya? Voy a tratar de explicarlo de una manera sencilla, ya que tiene una definición difícil o compleja en lo que es matemática, pero es un contenido que se ve particularmente desde que somos pequeños, más o menos quinto básico, así que más o menos aparece como a los 10 años más o menos que tenemos que entender y puede ser un poco complejo. Luego después en segundo medio, primero medio, ¿cierto? Acá en la educación chilena, vuelve a aparecer, pero ya se asume que uno lo sabe. Pero generalmente uno no se acuerda o sucede que eh, las cosas que uno no practica se olvidan. ¿Ya? Recordemos que en la matemática es así, si uno no hace mucho ejercicio, si uno no practica, hay cosas que se olvidan. Lo que no hay que olvidar es cuándo debemos usarlo. ¿Ya? Pero sí puede ser que llegue un momento en el que no recordemos cómo se usa. Entonces básicamente lo que quiero ver ahora es qué es lo que es un mínimo común múltiplo o qué es lo que es el mínimo común múltiplo. Para verlo primero lo que debemos saber qué es lo que son los múltiplos. ¿Ya? Nosotros estamos acostumbrados a trabajar con múltiplos desde que somos pequeños. No sé si ustedes recuerdan las tablas de multiplicar. ¿M? Que a uno le costaban, ¿cierto? Yo creo que incluso hay gente que llega a la universidad sin necesariamente saberse eh, el 100% de las tablas que se exigen, que generalmente uno trabaja desde la tabla del 1 hasta la tabla del 12. ¿Ya? Más allá no se revisan mucho, pero sí aparece este término que son los múltiplos. ¿Ya? Básicamente las tablas de multiplicar son múltiplos de diferentes. Son los múltiplos del 2, los múltiplos del 3, del 4, etcétera, hasta el 10. Pero básicamente un múltiplo es un número que se va a producir al multiplicar varias veces un número inicial. Por ejemplo, nosotros tenemos el 2, ¿cierto? Entonces supongamos que nosotros tenemos el 2 y queremos sacar cuáles son los múltiplos del 2. Entonces yo lo voy a encerrar aquí en un pequeño conjunto y vamos a colocar, ¿cierto? ¿Cuáles son los múltiplos del 2? El 2, te van a decir 2 por 1. 2 por 1 es 2. Claro, si yo multiplico 2 por 2, voy a tener 4. Si yo multiplico 2 por 3, voy a tener, ¿cierto? Voy a tener aquí el 6, y etcétera. O sea, voy a tener, ¿cierto? Todos los de la tabla, ¿cierto? Etcétera. Y así sucesivamente. Infinitos, vamos a tener infinitos números. Es decir, que cada número va a tener, ¿cierto? Dependiendo si es que yo multiplico, ¿cierto? 2 por 1, 2, 2 por 2. Esto es un igual. 2 por 2, 4. 2 por 3, 6, ¿cierto? Y así sucesivamente hacia abajo. ¿Qué es lo que va a suceder? Que nosotros vamos a tener todos los números multiplicándolos. Si yo quiero calcular, por ejemplo, el 3, sería lo mismo. 3 por 1, 3 por 2, 3 por 3, 3 por 4, 3 por 5, hasta 3 por el infinito. ¿Qué es lo que me va a permitir esto? ¿O qué es lo que va a suceder con esto? Yo voy a poder encontrar los múltiplos de una, de una gran cantidad de números, ¿cierto? Pero va a suceder que yo voy a tener ciertas operaciones en las que yo voy a necesitar multiplicar o voy a tener que trabajar con el mínimo común múltiplo. Entonces, volvamos al caso que estaba escribiendo, ¿cierto? Tenemos el 2, ¿cierto? Voy a borrar aquí esto que está acá.
Y tenemos ¿cierto? El 3. Supongamos que vamos a calcular ahora los múltiplos del 3. Entonces, vamos a ir aquí y vamos a colocar, ¿cierto? 3 igual llave y vamos a colocar los múltiplos del 3. Entonces los múltiplos del 3 sería 3 por 1, 3, 3 por 2, 6, 3 por 3, 9, 3 por 4, 12, 3 por 5, 15, etcétera, hasta el infinito, porque ¿cuántos múltiplos vamos a tener? Infinitos. Pero fíjense que todos los números, por ejemplo, yo voy a ponerle el 4 abajo. 4. Estos son igual. Entonces vamos a hacer la llave, ¿cierto? Y vamos a tener 4 por 1, 4, 8, 12, 16, etcétera, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Que nosotros vamos a tener, ¿cierto? Vamos a tener algunos números que se van a repetir en estos múltiplos. Entonces vamos a tener múltiplos comunes. Por ejemplo, si nosotros miramos aquí los múltiplos del 2, tenemos 2, 4, 6, 8, etcétera. Pero si miramos el del 3, tenemos 3, 6, 9, 12. Si miramos el del 4, tenemos 4, 8, 12, etcétera. Fíjense que entre los 4 nosotros vamos a tener, o sea, entre los 3 números vamos a tener diferentes números que se van a repetir. Por ejemplo, el 2 tiene el 4. Y el 4 también es un múltiplo de 4. Tiene el 8, el 4, pero el 2 también tiene el 8. ¿Se fijan? Tiene el 12, el 2. Pero el 2 también está en el 4. Entonces, todos los números van a tener múltiplos comunes. Si miramos el 3 también, por ejemplo, voy a colocar un color más verde. Fíjense que el 3 tiene el 6 aquí. Y el 6 también está aquí. El 2 tiene el 12 de nuevo. Y el 2 también. El 12 también está en el 3. Entonces se fija, el 2 tiene números que son comunes con el 3 y tiene múltiplos que son comunes con el 4. Ahora bien, ¿qué es lo que es el mínimo común múltiplo? Tal como lo indica, el mínimo común múltiplo es el múltiplo más pequeño que existe entre dos números. Y se abrevia con una sigla que se llama, ¿cierto? Que se llama MCM. Entonces, supongamos que yo necesito encontrar ahora el mínimo común múltiplo entre 2 y 3. Eso se lee así, ¿ya? El mínimo común múltiplo entre 2 y 3. Si yo miro acá arriba, de todos los múltiplos que tiene el 2 y de todos los múltiplos que va a tener el 3, el más pequeño de los dos, ¿cierto? El más pequeño de los dos va a ser el 6. ¿Ya? Por lo tanto, el mínimo común múltiplo entre el 2 y el 3 es el 6. Ahora, si yo busco el mínimo común múltiplo entre... Si yo busco el mínimo común múltiplo, ¿cierto? Entre el 2 y el 4, por ejemplo, mínimo común múltiplo entre 2 y 4, busco cuál es el más chico, ¿ya? El más chico va a ser, ¿cierto?, el 4 que está aquí y el 4 que está aquí. Por lo tanto, el mínimo común múltiplo entre 2 y 4 es 4. ¿Se entiende? Y así sucesivamente. El mínimo común múltiplo en el fondo es el número más pequeño que es múltiplo de todos los números que yo estoy comparando. Ahora bien, por ejemplo, ¿qué sucede? ¿Cierto? Voy a borrar un poquito. ¿Qué sucede si yo quisiera, ¿cierto?, calcular el mínimo común múltiplo entre, por ejemplo,
Si yo quisiera calcular el mínimo común múltiplo entre tres números, que sería el 2, el 3 y el 4. Tendría que revisar entre todos los múltiplos de los tres números cuál es el que se repite en los tres. El primero, el más pequeño. Y vamos a notar que si yo miro, el 2 no está, el 4 no está, el 6 solamente está en el 3 y el 2. Pero si nos fijamos, el 12 está en los 3 y es el primero que aparece. Por lo tanto, el mínimo común múltiplo entre 2, 3 y 4 es 12. ¿Por qué? Porque es el número más pequeño que es múltiplo de ambos o de los tres números que están ahí. Por lo tanto, lo que nosotros debemos entender es qué es lo que es el mínimo común múltiplo. Es el número más pequeño que hay o que es múltiplo entre los números que yo estoy comparando. Siempre cuando yo sumo fracciones o cuando yo estoy trabajando, ¿cierto?, con raíces en enseñanza media, voy a necesitar para operar esas raíces en algunos momentos o para operar algunas fracciones, ¿cierto?, como en la suma de fracciones, voy a requerir de saber sacar el mínimo común múltiplo. Ahora bien, es muy sencillo de calcular de esta manera si es que los números son pequeños. Pero si es que tenemos números que son un poco más grandes, ya la cosa se vuelve un poquito más difícil. Y para eso vamos a ver después otro videito donde voy a explicar cómo calcular mínimo común múltiplo, pero de números que no son tan pequeños como esto. Espero que les haya quedado claro. Nos vemos después.